Aquella noche de abril. En la terraza del ático en Chamartín. Javier me miró a los ojos y dijo que todo había sido un error. Que Laura no significaba nada. Que solo fue un desliz después de unas copas en la feria de Sevilla. Yo asentí. Como siempre hacía cuando él hablaba de números. De expansiones. De riesgos calculados. Llevábamos 15 años construyendo la empresa juntos, yo con el dinero de mi familia. Él con su carisma y sus contactos. Construcciones Vega y Asociados. Mi apellido primero. Porque el capital era mío. Pero él era el que cerraba los contratos. El que sonreía a los políticos en los restaurantes de la Castellana. Laura era mi mujer desde hacía 8 años. La conocí en la universidad. Cuando todavía creía que el amor era algo limpio. Tuvimos 2 hijos. Ella se quedaba en casa. Organizaba cenas con inversores. Sonreía cuando Javier contaba anécdotas. Yo nunca sospeché. Hasta que encontré los mensajes en su teléfono. Una noche que ella se durmió temprano. Fotos. Audios. Planes para verse en hoteles de Barcelona cuando yo viajaba por las obras. No grité. No rompí nada. Solo cerré el teléfono y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Al día siguiente. Javier me llamó para hablar de la nueva licitación del ayuntamiento. Su voz era la misma de siempre. Confiada. Amistosa. Yo contesté que sí. Que adelante. Que confiaba en él. Los meses siguientes fueron un ejercicio de contención. Laura intentó justificarse, que se sentía sola. Que yo solo pensaba en el trabajo. Que Javier la escuchaba. Le dije que entendía. Que necesitábamos tiempo. Ella se quedó en casa. Cuidando a los niños. Esperando que yo olvidara. Javier siguió viniendo a la oficina. Firmando papeles. Celebrando contratos. Yo sonreía. Aprobaba sus ideas. Le daba más responsabilidades. Nadie notó nada extraño. Por dentro. Algo se estaba rompiendo. Cada vez que veía a Javier bromear con los empleados. Recordaba sus mensajes a mi mujer, anoche fue increíble. Cada vez que Laura besaba a los niños. Pensaba en cómo había planeado dejarme cuando la empresa estuviera en su punto más alto. Porque eso era lo peor, no solo la infidelidad. Sino el plan. Habían hablado de esperar a que yo firmara la ampliación de capital. Para luego diluir mis acciones. Sacarme del consejo. Javier lo tenía todo calculado. Laura estaría a su lado. Con parte del dinero. Yo no denuncié. No contraté detectives caros. Solo observé. Empecé a guardar correos. Conversaciones grabadas en reuniones. Facturas dudosas que Javier firmaba sin miramiento. Pequeñas irregularidades que, acumuladas, podían hundirlo. En España, las constructoras viven de licitaciones públicas. Un soplo anónimo a la fiscalía sobre comisiones ilegales. Y todo se derrumba. Pero no actué todavía. Me convencí de que podía seguir viviendo así. Por los niños. Por la empresa que mi padre había fundado. Por no convertirme en el hombre que destruye todo por orgullo. Me repetía que el tiempo lo arreglaría. Que el dolor se iría diluyendo como el café en el agua. Mentira. Cada noche. Al cerrar los ojos. Veía sus cuerpos juntos. Cada mañana. Al desayunar con Laura. Sentía náuseas. Decidí que el silencio no salvaba a nadie. Ni a mí. Ni a mis hijos. Ni siquiera a ellos. Si callaba, Javier seguiría escalando.
Laura seguiría fingiendo. Y yo me convertiría en un fantasma en mi propia vida. Así que empecé a planear. Lento. Sin prisa. Sin errores. Primero, separé las cuentas personales. Contraté un abogado discreto. Uno que conocía los entresijos de las sociedades limitadas. Cambié firmas. Delegué poderes de forma sutil. Javier no notó nada, estaba ocupado con su nuevo proyecto en Valencia. Uno que yo le había animado a liderar. Laura empezó a sospechar. Me preguntaba por qué llegaba tarde. Porque ya no la tocaba. Le decía que estaba estresado por el trabajo. Ella asentía. Aliviada. Pensaba que el peligro había pasado. En la oficina. Todo seguía igual. Reuniones en la sala de juntas con vistas al retiro. Javier exponiendo gráficos. Yo aprobando presupuestos. Pero yo ya había empezado a mover piezas. Un contacto en el banco. Un viejo amigo de la familia. Me confirmó que Javier había pedido un préstamo personal alto. Hipotecando su parte. Para comprar un piso en la Costa del Sol. Me dijo. Con Laura. Sonreí cuando lo supe. Era el momento de empezar a apretar. Los días se convirtieron en una rutina calculada. Me levantaba a las 6. Preparaba el café solo. Llevaba a los niños al colegio. Laura dormía hasta tarde. Como siempre. Yo la miraba mientras se vestía y pensaba en cuánto había cambiado todo sin que ella lo notara. Seguía siendo hermosa. Con ese pelo oscuro que caía sobre los hombros. Pero ahora cada gesto suyo me parecía falso. En la oficina. Javier estaba eufórico. La licitación de Valencia iba bien. Había cerrado un acuerdo con un concejal del PP. Uno de esos que cambian de bando según convenga. Me lo contó en confianza. Riendo. Como si fuéramos los mismos de siempre. Yo le di una palmada en la espalda y le dije que era un genio. Él se lo creyó. Empecé a recopilar más pruebas. Copias de emails donde Javier prometía porcentajes a intermediarios. Facturas infladas en obras anteriores. Nada grave por separado. Pero juntas pintaban un cuadro de corrupción sistemática. Las guardé en un disco duro externo. En una caja fuerte que solo yo conocía. Una tarde. Laura me confrontó. Estaba nerviosa. Fumando en la cocina. Algo que no hacía desde el embarazo. ¿Qué te pasa? ¿Alejandro? Ya no eres el mismo. Le dije que nada. Que el estrés. Ella insistió, si es por lo nuestro. Ya ha pasado. Javier y yo hemos cortado. Mentira descarada. Yo había visto sus mensajes recientes. Planeaban un fin de semana en Marbella. No discutí. Solo asentí. Esa noche. Mientras ella dormía. Entré en su teléfono de nuevo. Borré algunos mensajes. Dejé otros. Pequeños ajustes. Sembrar duda. Al día siguiente. Javier llegó tarde a la reunión. Tenía ojeras. Me dijo que había discutido con su mujer. No mencionó a Laura. Yo fingí preocupación. Le ofrecí apoyo. Él aceptó un café conmigo después del trabajo. En el bar de siempre. Cerca de la Gran Vía. Me confesó que estaba agobiado por deudas. El piso en la costa. Problemas con el banco. Le presté oído. Aconsejé paciencia. Por dentro. ¿Calculaba? Decidí dar el primer paso real. Contacté anónimamente con un periodista de un digital especializado en corrupción.
Le pasé una pista pequeña, una factura dudosa de una obra en Madrid. Nada que señalara directamente a Javier. Solo para que empezaran a husmear. Días después. Salió la noticia. Un artículo sobre irregularidades en licitaciones municipales. No nombraban nuestra empresa. Pero el concejal implicado era el mismo con el que Javier había cerrado Valencia. Él se puso nervioso. Me llamó para preguntar si yo sabía algo. Le dije que no. Que seguramente era coincidencia. Laura también lo leyó. Vino a mi despacho. Preocupada. ¿Crees que nos afecta? Le dije que no. Que estábamos limpios. Ella pareció aliviada. Pero noté la tensión en su voz. Yo seguía dudando algunas noches. ¿Valía la pena? Los niños eran felices. Ignorantes. Si explotaba todo, los perdería. Pero luego recordaba la traición. El plan para robarme la empresa. Y la duda se disipaba. No era solo por mí. Era por justicia. O eso me decía. Javier empezó a cometer errores. Aprobó un pago apresurado para calmar al intermediario. Yo lo dejé pasar. Pero lo documenté. El cerco se cerraba lentamente. El verano llegó con calor asfixiante en Madrid. Las obras se ralentizaban. Los obreros protestaban por las temperaturas. Javier propuso vacaciones familiares conjuntas. Como antes. Para relajar tensiones. Dijo. Decliné con excusa de trabajo. Laura insistió. Pero yo fui firme. La investigación periodística avanzó. Ahora mencionaban constructoras medianas. Irregularidades en Valencia. Javier estaba paranoico. Bebía más. Llegaba tarde. Una noche me llamó borracho, hermano. Si hay algo que deba saber. Dímelo. Le calmé. Dije que todo estaba bien. Empecé la fase siguiente. Modifiqué estatutos sutilmente. Requiriendo doble firma para operaciones grandes. Javier no leyó con atención. Firmó. Ahora controlaba más. Contacté a un exsocio despechado de Javier. Uno que había salido malparado años atrás. Le pasé información anónima sobre las deudas de Javier. Él mordió el anzuelo. Empezó a presionar por cobros antiguos. Laura se distanció más. Dormíamos en camas separadas. Ella pasaba tiempo con amigas. Pero yo sabía que veía a Javier. Lo seguí una vez. Hasta un hotel en las afueras. No entré. Solo confirmé. Los niños preguntaban por qué papá estaba triste. Les decía que trabajó. Pero dentro. La rabia crecía. Cada paso me costaba, noches sin dormir. Pastillas para el estómago. Me miraba al espejo y veía un hombre más viejo. Ojos hundidos. Javier cometió el error grande, para salvar Valencia. Pagó una comisión alta. En negro. Yo tenía la transferencia rastreada. Era la prueba definitiva. Dudé una última vez. Podía parar. Confrontarlos. Perdonar. Pero recordé sus risas planeando mi ruina. No. ¿Seguí? Envié el paquete anónimo a la fiscalía, documentos. Grabaciones. Facturas. Irreversible. Las primeras señales llegaron en septiembre. La Guardia Civil registró oficinas de empresas relacionadas. Javier me llamó aterrado, nos investigan. Le dije que cooperáramos. Que estábamos limpios. Él no. Empezó a destruir documentos. A mentir en interrogatorios.
Yo declaré con calma, entregando lo que me encontré casualmente. Laura entró en pánico. Vino llorando, si Javier cae. Nos arrastra. Le pregunté por qué nos. Se cayó. Esa noche. Confesó todo. Suplicó perdón. Le dije que era tarde. Los niños notaron el caos. Los llevé a casa de mis padres en Galicia. Por vacaciones. Javier intentó culparme. Dijo a investigadores que yo sabía todo. Pero mis pruebas eran sólidas. Las suyas débiles. Su préstamo salió a luz. El piso con Laura. Él empezó a rogar. Llamadas. Mensajes, por los años juntos. Alejandro. Yo no respondí. La empresa se tambaleó. Pero yo la salvé vendiendo partes sanas. Perdí dinero. Pero conservé control. Laura pidió divorcio rápido. Para proteger a los niños. Accedí. Con custodia compartida. Ella se mudó a un piso pequeño. Javier fue detenido. Salió en noticias, corrupción. Cohecho. Su familia lo abandonó. Yo observaba desde lejos. ¿Satisfecho? Pero vacío. El juicio fue en invierno. Madrid gris. Frío. Javier en el banquillo. Demacrado. Me miró con odio cuando declaré. Conté la verdad parcial, que descubrí irregularidades. Que denuncié por ética. Fue condenado a 6 años. Multas que lo arruinaron. Salió en portadas, socio traicionado destapa red de corrupción. Laura perdió amigos. Estatus. Trabajaba de administrativa. Veía a los niños fines de semana alternos. Yo reconstruí la empresa. Más pequeña. Pero mía. Contraté gente nueva. ¿Leal? Noches solos. Pensaba en el coste. Amigos distanciados. Familia preocupada por mi frialdad. Los niños me miraban diferente. Intuían algo. Javier desde prisión envió carta, me destruiste por una mujer. No respondí. Laura intentó acercarse una vez, ¿valió la pena? Le dije que sí. Pero en silencio. Dudaba. El vacío crecía. Años después. Javier salió en libertad condicional. Viejo. ¿Roto? Intentó contactarme. Pedir trabajo. Lo ignoré. Laura se mudó a otra ciudad. Los niños crecieron. Preguntaron poco. Yo seguí dirigiendo la empresa. Éxito moderado. Vida ordenada. Una noche. Solo en el ático. Miré Madrid iluminada. Pensé en aquella terraza donde todo empezó. ¿Fue justicia o solo venganza? ¿Sigo siendo yo?